Bueno, la siguiente regla que vamos a ver es la regla que se le conoce como transitividad de la implicación. La transitividad de la implicación, vale así, también se le conoce como silogismo hipotético. Transitividad de la implicación. Y esta regla nos dice que si tengo la implicación A, entonces B, y también tengo la implicación B, entonces C, puedo derivar A implica C, ¿no? Entonces tengo que B es una consecuencia de A y C es una consecuencia de B, entonces C es una consecuencia de A. O sea, un ejemplo sería algo así como si X es un polígono de 3 lados, cerrado, un polígono cerrado de 3 lados, entonces X es un triángulo, ¿no? Ese es un condicional. Y otro condicional podría ser si algo, si X, ¿no? Donde X es una variable, es un triángulo, entonces la suma de los ángulos internos de X es 180 grados. Entonces aquí tenemos dos condicionales: si X es un polígono de 3 lados, entonces X es un triángulo; si X es un triángulo, entonces la suma de los ángulos internos de X es 180 grados. Y digo, ya se ve cuál va a ser la consecuencia. Entonces, por lo tanto, ¿no? Aquí muy seguido abreviamos por lo tanto con estos 3 puntitos, porque los vamos a usar muy seguido. Por lo tanto, se ve de manera muy clara cuál sería la consecuencia. Pues que si X es un polígono de 3 lados, entonces la suma de los ángulos internos de X es 180 grados, ¿no? Muy claro. La transitividad de la implicación. Dije que eran 3 fórmulas más, pero no, ni las conté. En total son 6. O sea, son 3 y faltan otras 3. Reglas de deducción de estas que vamos a utilizar, porque son los razonamientos, el tipo de razonamiento con el que vamos a construir las demostraciones. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Una regla más sería la siguiente. También tienen diferentes nombres, a veces se le enuncian de distintas maneras, pero una de las más comunes es la regla de las formas más comunes de llamarla, es la regla de eliminación de la conjunción. Acuérdense que la conjunción, y lo vamos a estar representando, lo vamos a denotar con este símbolo. Entonces, lo que dice la regla de eliminación de la conjunción es que si tengo una proposición A y B, o sea, la conjunción de dos proposiciones A y B, entonces puedo derivar A, y también de manera análoga, si tengo que A y B es el caso, entonces puedo derivar B. Por poner un ejemplo, sabemos una proposición matemática es que pi es un número
irracional. ¿Qué quiere decir que pi sea un número irracional? Que no puede ser escrito de la forma p entre q, con q distinto de 0 y p y q enteros, o sea, no es lo que le llamamos en la primera quebrado. Pi es un número irracional, y otra proposición que tenemos es que pi es un número trascendente. ¿Qué quiere decir que sea un número trascendente? Quiere decir que no es algebraico, donde los números algebraicos son números que son las raíces de polinomios con coeficientes enteros. No importa, si decimos algunas cosas ahorita que todavía no han estudiado o no conocen, realmente son solamente ejemplos, y la idea es que quede clara cuál es la dinámica de esas demostraciones. Entonces tenemos que pi es un número trascendente, o sea, es un número que no es raíz de polinomios que tienen coeficientes enteros. Y pi es un número irracional, ¿no? O sea, es un número que no se puede escribir de la forma p entre q. Entonces de aquí se sigue que pi es un número irracional. Entonces es una derivación que está justificada por la regla de eliminación de la conjunción. Ay, perdón, me faltó el i. Pi es un número irracional y pi es un número trascendente, ¿no? Tenemos la conjunción de las dos cosas. Esta sería A y esta sería B. Pi es un número irracional y pi es un número trascendente. De esto se sigue que pi es un número irracional, y también podría derivar, de la misma forma en la que derive que pi es un número irracional, puedo derivar que pi es un número trascendente. Entonces la regla de la eliminación de la conjunción, todo lo que nos va a decir es que si tengo una conjunción de dos proposiciones, cualquiera de las dos proposiciones es consecuencia lógica de esa conjunción. Entonces vamos a ver las otras dos reglas. Entonces, así como tenemos, ya borré lo de los símbolos, pero bueno, lo bueno de este modo de videoclase es que le pueden regresar y ver lo que estaba escrito antes. Entonces vamos a ver una quinta regla. En la quinta regla, así como tenemos una regla de eliminación para la conjunción, también tenemos una regla de eliminación para la disyunción. Entonces la regla 5 va a ser la regla esta de eliminación, regla de eliminación de la disyunción. Y para esta regla lo que tenemos es que si tenemos una disyunción, por ejemplo, tenemos la siguiente A o B, recuerden que este símbolo es la disyunción, y tenemos que no es el caso que A, entonces podemos derivar B. Y de manera análoga, como en este de acá abajo, si tenemos que A o B y además tenemos que no B, podemos derivar A. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Piensen en una proposición matemática que tenga forma de disyunción. Podría ser algo así como si S es una sucesión, no, este no va a ser un condicional, vamos a ponerlo así. S es una sucesión cuyo límite es 0 o S diverge, ¿no? Vamos a tener una sucesión que o bien tiene como límite 0 o bien diverge, o sea, se va a infinito. Entonces, si es una sucesión cuyo límite es 0 o S diverge, entonces si tenemos la negación de cualquiera de estos dos, digamos S no, bueno, es una sucesión, pero no tiene límite 0, entonces dada
la regla de eliminación de la disyunción, como S no tiene límite cero, entonces concluimos que S diverge. Y lo mismo, ¿no? O sea, podríamos aplicarla para el otro disyunto diciendo S no diverge, en este lado pues tenemos la disyunción, o S es una sucesión cuyo límite es cero, o S diverge. Si S no diverge, entonces S es una sucesión cuyo límite es cero. Entonces la eliminación de la disyunción creo que también es bastante intuitiva, ¿no? Entonces cuando tenemos enunciados de este tipo, cuando tenemos proposiciones matemáticas con forma de disyunción, si negamos uno de los disyuntos, el otro se puede seguir como consecuencia lógica. Y finalmente, no miren, les dije que eran 6, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7. Entonces tenemos la regla de introducción, esta va a ser la sexta, y es la regla de introducción de la conjunción. Y esta también es muy fácil, esta todo lo que nos dice es que si tenemos A y tenemos B, entonces tenemos también que A y B, ¿no? Cualquier proposición matemática, cualquier pareja de proposiciones matemáticas que se les ocurra, si A es verdadera y B es verdadera, entonces A y B también va a ser verdadera y por lo tanto lo podemos derivar. Digamos en este caso que había olvidado la conjunción, si en lugar de esto tuviéramos por separado las dos proposiciones, entonces tenemos pi es un número irracional y también tenemos la proposición pi es un número trascendente, de acuerdo a la regla de introducción de la conjunción, de aquí puedo derivar que pi es un número irracional y trascendente. Y finalmente tenemos también una regla de introducción para la disyunción, que esa es muy fácil, es muy cortita, entonces tenemos que al final 7 reglas de deducción. Y la regla de introducción de la disyunción dice que si tenemos una proposición, digamos A, entonces podemos derivar A o B. O sea, a una regla, a una proposición, a un enunciado matemático que ya es verdadero, le podemos agregar cualquier cosa y de todas maneras la disyunción no se vuelve falsa. Entonces, si tenemos, qué sé yo, el teorema fundamental de la aritmética, que nos dice que todo número tiene una descomposición única en potencias de primos. Entonces, si A es el enunciado que dice todo número tiene una descomposición única en potencias de primos, de eso podemos derivar que todo número tiene una descomposición única en potencias de primos, o o pi no es un número irracional. No importa que sea falsa el segundo disyunto, porque para que una disyunción sea verdadera, basta con que una de las dos sea verdadera. O sea, A o B es verdadero, sí. O bien A es verdadero, o bien B es verdadero. Entonces, bueno. Entonces, estas son nuestras reglas. Esas son las reglas con las que vamos a razonar y a construir nuestros enunciados. Y de nuevo, una cosa que es muy importante que no pierdan de vista es que una cosa es el fenómeno matemático, una cosa es cómo se comportan estos objetos, los vectores, los espacios, los puntos, las líneas, los números racionales, los números naturales. Todos estos objetos matemáticos con los que estamos trabajando tienen un cierto comportamiento. Ese comportamiento lo vamos a describir con proposiciones y la verdad de las proposiciones la vamos a demostrar aplicando las fórmulas, las reglas de la lógica, ¿no? En particular de la lógica clásica, que es la que se utiliza para la práctica matemática. Muy bien, pero entonces, ¿cómo es que se podían hacer matemáticas antes si no teníamos todo este aparato, ¿no? Si no se conocían esas reglas como tales, si no había una formación del lenguaje, una formalización del lenguaje de la lógica, y no podíamos apelar a eso como justificación de nuestras proposiciones. Bueno, pues eso varía, depende, digamos, de cada caso, de cada época, de cada cultura, de
cómo se fue dando la historia del conocimiento. Pero, por ejemplo, vamos a volver a esta cuestión de los números racionales y los números irracionales. ¿Cómo es que se da cuenta la gente, cómo es que se da cuenta la humanidad de que hay una cosa, que son los números irracionales, que tienen esa propiedad de ser irracionales? Y bueno, la historia va más o menos así. Pues una de los primeros números irracionales que se conocen, eso fue en Grecia, los pitagóricos, es que ellos pensaban, o sea, tenían noción de la línea recta, ¿no? De este continuo. Y en este continuo, pues tenemos por aquí ubicados al 0, tenemos en algún punto ubicado al 1, y algunas cosas se saben de este continuo. Por ejemplo, se sabía que siempre entre cualesquiera dos números podías encontrar otro, pero ese número siempre puede ser expresado de la forma P entre Q. De nuevo, en este momento estoy hablando desde la Grecia antigua, lo que se pensaba. Entonces, claro, entre el 0 y el 1 pues está el 1 medio, ¿no? Está aquella famosa historia de Aquiles y la tortuga y la paradoja de Zenón, que la tortuga le dice a Aquiles que le va a demostrar teóricamente que no le podría ganar en una carrera. Y entonces le dice, mira, lo único que te pido es que me des ventaja. Entonces, si Aquiles le da a la tortuga ventaja, digamos, de 1, lo que la tortuga dice es, bueno, una vez que yo llegue a 1, tú puedes avanzar, digamos, para alcanzarme, puedes avanzar 1 medio, ¿no? Más, para poderme alcanzar. Pero no me vas a poder alcanzar porque, bueno, en este caso sería 1 medio, ¿no? Entonces ya la tortuga, no me vas a poder alcanzar porque cada vez que yo avance una cierta distancia, digamos que yo avance 1 medio más aquí, digamos llegando a 2, siempre hay un punto antes de ese en el que tú te vas a encontrar. Entonces, por ejemplo, este de aquí, que sería, ¿no? Si este es el 2, este sería 1/3, ¿no? Y entonces, dado que siempre entre cualesquiera dos puntos hay un punto extra, siempre voy a poder ir un poco más adelante que tú. Y bueno, haciendo el razonamiento inverso, ¿no? sin esta cosa de la carrera y de cómo iríamos avanzando, tenemos que entre el 0 y el 1 está en 1 medio, y ya sabemos que entre el 1 medio y entre el 0 y 1 medio está 1/4, pero entre estos dos está, no sé, un montón, ¿no? 1 milésimo, pero entre el 0 y el 1 milésimo está el 1 millonésimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta propiedad de que entre cualesquiera dos números siempre puedes encontrar otro, en particular números de esta forma, números racionales, los hizo pensar que lo único que había sobre la recta, o sea que la línea continua estaba cubierta de puros números racionales, es decir, números que se pueden escribir de la forma P entre Q, donde Q tiene que ser distinto de 0, ya hablaremos de por qué esa restricción, y ambos son números enteros. P y Q son números enteros. Vamos a denotar a los números enteros con este símbolo, y esa es la relación de pertenencia. Entonces P y Q pertenecen al conjunto de los números enteros. Entonces creían que como siempre podemos dividir en esta forma cualquier subintervalo, pensaban que esos números llenaban toda la recta completa, ¿no? Y cualquier punto en el que te pararas, o sea, cualquier punto que tú escojas dentro de la línea recta, va a haber un número de la forma P entre Q. ¿Cómo se dan cuenta de que eso no es cierto? Bueno, pues como ustedes saben, los pitagóricos, el teorema de Pitágoras se conoce desde mucho tiempo antes, se ha sabido desde mucho tiempo antes de Pitágoras, pero pues los griegos tuvieron una aportación en cómo empezaron a formalizar las matemáticas y en cómo empezaron a tomar ya una primera noción de esta idea de teorema, así de que se le atribuye a él el teorema de Pitágoras. Pero bueno, como saben, el teorema de Pitágoras lo que dice es que el cuadrado de la hipotenusa no es sino la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si nos tomamos sobre la recta continua el cuadrado del lado 1, pues esta diagonal de aquí tiene que medir raíz de 2, ¿no? Porque este es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado.
Si sacamos la raíz, tenemos que esa es la raíz de 2 al momento de despejar la medida de la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa del cuadrado de radio 1 mide 2, y se dieron cuenta que cuando bajabas esto, o sea, si tú tomas un compás, mides la diagonal del cuadro y la bajas, encuentras que por aquí está raíz de 2 y aquí hay un hoyo. Es decir, no hay ningún número que se pueda escribir de esta forma. No se puede escribir de la forma P entre Q, de tal forma que Q es distinto de 0 y P y Q son números enteros. Eso quiere decir que no hay un número racional. No hay un número racional. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un hoyo. Pero claro, no suena bien que la línea no sea continua, ¿no? Pensar que tiene hoyos, que está agujerada. Bueno, después la historia es larga y es interesante, pero no la vamos a contar ahorita. Pero después se dieron cuenta de que en realidad hay muchos más hoyos, hay muchos más números de ese tipo, números que no se pueden escribir de esta forma, que números que se pueden describir de esta forma. Bueno, pero eso era en la antigua Grecia. Y ahora, ¿cómo sabemos, cómo probamos ahora que raíz de 2 no es un número racional? No podemos decir, mira, raíz de 2 no es un número racional porque cuando bajas la diagonal con un compás del cuadrado del lado 1, resulta que en esa recta hay un hoyo. Entonces no hay un número de la forma P entre Q con Q distinto de 0 y P y Q entero que me permita escribir así a raíz de 2. Entonces, eso es un argumento, es dar razones, pero no es una demostración en el sentido en el que entendemos ahora las demostraciones. Entonces, claro, si lo quiero demostrar, pues hay varias formas. Una de las típicas es decir lo siguiente. Pues vamos a suponer que no. Vamos a pensar que raíz de 2 no es un número racional. ¿Y qué quiere decir que raíz de 2 no sea un número racional? Pues quiere decir que es un número racional. O sea, vamos a suponer que raíz de 2 se puede escribir como P entre Q, ¿no? Donde Q ya saben, los 2 tienen que estar en los enteros. Podemos poner los enteros positivos, ese más significa que son los enteros positivos, y Q tiene que ser distinto de 0 porque no dividimos entre 0. Hay razones importantes para ello, pero no nos podemos desviar ahorita mucho. Entonces vamos a suponer que raíz de 2 es un número racional. Eso quiere decir que se puede escribir P como P entre Q de manera irreducible. Si nosotros tenemos un quebrado, si tenemos una fracción donde el numerador y el denominador tienen un divisor común, entonces se puede reducir, ¿no? Dividiendo ambos entre su divisor común. Entonces podemos escribirlo como un número racional irreducible, donde P y Q no tienen múltiplos en común. Entonces eso quiere decir que no existe, vamos a anotar así el no existe ningún número R en los enteros, que es donde estamos trabajando, no existe ningún número R tal que, y esto es que sea irreducible, tal que P se pueda escribir como R, digamos, por P', y Q se pueda escribir como R por Q'. Eso es que sean irreducibles, ¿no? Que no tienen un múltiplo en común, que no hay un número por el que se puede multiplicar a otro, que sea el mismo y que nos dé P y Q. Bueno, si tenemos que ese es el caso, fíjense que, dado que raíz de 2 es igual a P entre Q, podemos de ambos lados de la igualdad elevar al cuadrado. ¿Qué pasa si elevamos al cuadrado? Tenemos raíz de 2 al cuadrado, pues va a ser 2, ¿no? Y P entre Q al cuadrado va a ser P cuadrada entre Q cuadrada. Bueno, en este caso tenemos que Q está dividiendo, lo podemos pasar para acá multiplicando. Entonces, una consecuencia de esto, de que esto lo podemos escribir de esta forma, y por los axiomas de la teoría de enteros, por los axiomas de anillo, de los números enteros, a Q lo podemos pasar acá multiplicando. Entonces tenemos que 2Q al cuadrado es igual a P cuadrada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a P cuadrada la puedo escribir como 2 por un número. Por lo tanto, P cuadrada es un número par. Y una propiedad que tienen los números es que si el cuadrado es un número par, entonces P tiene que ser un número par. Entonces, por lo tanto, P es un número par. ¿Y qué quiere decir que sea un número par? Que sea un número par quiere decir que existe una cierta K tal que P puede ser escrito como 2K, ¿cierto?
Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya sabemos que P es par, porque P se puede escribir como 2K. Y podemos sustituir de este lado. Entonces, cuando sustituimos de este lado, sustituimos en esta igualdad, tenemos que 2Q al cuadrado es igual a 2K al cuadrado, ¿no? Que es exactamente P al cuadrado. Y entonces, si aplicamos el cuadrado aquí, pues aquí vamos a tener 4K cuadrada. Tenemos que 2Q al cuadrado es igual a 4 por K al cuadrado. Y podemos pasar a 2 de este lado dividiendo. Entonces, si pasamos a 2 dividiendo de este lado, bueno, si quieren lo hacemos todo, tenemos 2Q cuadrado es igual a 4Q cuadrado. Si pasamos al 2 dividiendo, entonces tenemos que Q cuadrada es igual a 2K al cuadrado. O sea, que fíjense que K cuadrada también es un número par. Por la misma razón, como K cuadrada es un número par, Q es un número par. Entonces, por lo tanto, Q es un número par. O sea que se puede escribir a Q, digamos, como 2M, no, donde M es K cuadrada. Pero si P se puede escribir como 2K porque es par y Q se puede escribir como 2M porque es par, entonces P entre Q se puede escribir como 2K sobre 2M. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una fracción de esta forma? Pues la podemos reducir, ¿no? Eliminamos 2 entre 2 y esto nos da K y M, donde K es menor que P porque es el doble y M es menor que Q porque es el doble. Pero quedamos en que este era irreducible, quedamos en que esto no podía pasar. Por lo tanto, llegamos a una contradicción. Como llegamos a una contradicción porque esto no podía pasar, entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, no puede ser el caso que raíz de 2 sea un número racional. Si no puede ser que raíz de 2 sea un número racional, entonces tiene que ser un número racional. Y eso no es otra cosa sino aplicar el principio del tercero excluido. Si algo no puede ser que no sea, entonces la consecuencia es que tiene que ser la afirmación de eso. Es decir, raíz de 2 no puede ser un número racional, porque entonces llegamos a una contradicción, entonces solo podemos concluir que raíz de 2 es irracional. Y fíjense que ya es un argumento muy distinto al que teníamos acá. La razón es la misma, o sea, es inconmensurable, no hay manera de medir raíz de 2 usando números racionales. Pero ahora utilizamos estos razonamientos lógicos y la estructura que nos da la lógica clásica para construir una demostración. Y bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Nos vemos la siguiente clase y hasta pronto.